Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy es miércoles 27 de enero. Ya se está finalizando el primer mes del año, mitad de semana también, con mucha alegría con estar con ustedes. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo soy Pedro Ferriz Híjar y los saludo en este día. Y bueno, ya se acerca otra vacuna como primera información. Creo que es importante el decirla, la de Johnson Johnson, quien presentará los resultados de una sola dosis la próxima semana. Es importante esta vacuna, ya que el laboratorio es una vacuna estadounidense. El laboratorio Johnson Johnson tiene previsto publicar los resultados del ensayo de esta candidata de vacuna contra el coronavirus a principios de la próxima semana. Luego de los datos provisionales publicados en el New England Journal of Medicine, la vacuna desarrollada junto con Janssen Pharmaceutical Companies mostrará sus resultados fase 3, paso previo a solicitar ya el uso en casos de emergencia, que es lo que ha estado pasando con el desarrollo de las otras vacunas, como la de AstraZeneca y la de Pfizer, para ser específicos, en los Estados Unidos. En una entrevista en los Estados Unidos, el director financiero del laboratorio, Joseph Walk, adelantó: planeamos informar los resultados antes del comienzo de la próxima semana. La tercera fase de los ensayos clínicos de esta vacuna ya contó con 45,000 personas identificadas, 8 países en donde se hizo estos ensayos clínicos, como en Sudáfrica, en Brasil, algunos de los que están identificados como los lugares laboratorio de esta vacuna de Johnson Johnson. La semana pasada, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, sostuvo que Johnson Johnson estaba próximo a pedir esta autorización de uso de emergencia para su vacuna en contra del COVID-19 en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la FDA. El laboratorio estadounidense adelantó sus estudios fase 1 y fase 2 en respuesta inmune de al menos 71 días de los participantes, en un estudio en donde participaron personas entre 18 y 55 años de edad. Esta vacuna se administra en una sola dosis, lo que significa una gran ventaja sobre los desarrollos actuales, que son de 2 dosis, y podrían provocar una aceleración en las campañas de vacunación en todo el mundo, y es por eso que se torna importante lo que podría pasar. Y bueno, el tema sigue siendo en los Estados Unidos, el presidente saliente Donald Trump, que ya se recibió en el Congreso de los Estados Unidos la petición formal para poder llevar al presidente Donald Trump a juicio político. La mayoría de los senadores republicanos que votaron en contra del juicio político de Donald Trump, hay algunos de ellos, pero la mayoría votó a favor de esto. Casi todos los republicanos del Senado de los Estados Unidos votaron este martes, apenas el día de ayer, a favor de desestimar el histórico segundo juicio político de Donald Trump, en una clara señal de que la condena contra el expresidente de los Estados Unidos sigue siendo muy poco probable. Y esto, pues miren, vamos a hablar las cosas como son, usted y yo. Vemos poco probable que esto suceda. Lo hemos venido consignando en estos espacios, ya que el presidente Donald Trump ya salió, ya no es presidente. El proceso de impeachment o juicio político que estábamos viendo previo a la salida del presidente Donald Trump tenía el objetivo de sacarlo de la oficina oval y, por supuesto, de inhabilitarlo para que pueda ejercer su segundo periodo, al cual tiene derecho constitucionalmente hablando. En los Estados Unidos se puede reelegir el presidente durante un periodo más, pero no tiene que ser consecutivo. Si hay 4 años, alguna otra cosa, y 4 años puede volverse a reelegir en este segundo cuatrienio, y lo que se busca por medio del juicio político es inhabilitar al presidente, pero este juicio político en las cámaras de los Estados Unidos no tiene ninguna acción penal, por decirlo así. A lo que se le acusa al presidente de insurrección, se le acusa de insurrección por medio de este segundo impeachment, que también es un segundo impeachment bastante histórico, ya que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había recibido 2 impeachments durante su mandato, y mucho menos un mandato tan corto como el del presidente Donald Trump, que es un mandato de tan solo 4 años, y en estos 4 años recibe 2 impeachments, de los cuales el primer impeachment
impeachment sale bien librado. Entonces, Trump concluye su mandato el 20 de enero. Fue acusado la semana pasada por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección por su papel en el asalto de los partidarios de las personas que son afines a él en el Capitolio de los Estados Unidos, que por cierto deja 5 muertos. Si este juicio lo agarramos y lo trasladamos a la Suprema Corte de Justicia, lo trasladamos a algún distrito en donde un juez, no senadores, un juez llevase el juicio, entonces podríamos hablar de una condena de hasta 10 años de prisión, nada más por el delito de insurrección. A eso habrá que sumarle la probable causa que tendría también su responsabilidad sobre las 5 personas que fallecieron como autor intelectual después de haber incitado a la insurrección en los Estados Unidos. El Senado recibe el lunes el acta de acusación y ahora debe de juzgarlo. Y los que fungen como jueces son los senadores, que por cierto también son juez y parte. Y es aquí en donde viene a complicarse el juicio del presidente. Porque en el principio del derecho más fundamental es que uno no puede ser juez y parte en un juicio. Entonces, al ser los senadores de los Estados Unidos las víctimas de lo que sucedió en el Capitolio, en ese momento se convierten en parte de lo que sucedió, ya que estuvieron ahí, fueron asaltados, fueron buscados, fueron violentados, por lo tanto llegan con un prejuicio hacia un juicio en contra del presidente de los Estados Unidos, y esto puede ser un argumento importante que podría ser usado por la defensa del presidente de los Estados Unidos para argumentar que se está violentando el principio de presunción de inocencia en contra del exmandatario de los Estados Unidos. Todo esto podría llegar a complicar tanto las cosas, sumado a que todos los senadores republicanos, o por lo menos la mayoría de ellos, está en contra de una sanción al presidente Donald Trump. Entonces todo esto puede ser un caldo de cultivo importante para saber que no podría llegar a pasar nada al respecto, y una vez que se desestime el proceso en la Cámara de Senadores, entonces se podría abrir otro proceso, pero no por el mismo delito dentro de un juicio federal, pero un juicio que se ha llevado a través de la justicia norteamericana, bajo nuevamente el principio de que uno no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, si ya se le juzgó por medio del impeachment, y el impeachment sale negativo, en donde no se decide no sancionar al presidente, este delito no podría ser llevado ahora por una corte civil. Entonces, lo que podríamos llegar a ver en los Estados Unidos con Donald Trump es algún juicio en contra del expresidente de los Estados Unidos por el 11º circuito de Nueva York, que tiene varios juicios pendientes con el otrora presidente por temas como evasión fiscal. Entonces, lo que vemos es poco probable. La votación del martes se realizó el día de ayer, justo después de que los 100 senadores se comprometieran a impartir una justicia imparcial. El proceso, que está programado para comenzar en la Cámara Alta en la semana del 9 de febrero, o sea, si todavía le falta 2 semanas. Este proceso es doblemente histórico. Es la segunda vez que Donald Trump será sometido a un juicio político tras ser absuelto de otro en febrero del 2020. ¿De qué lo absolvieron? De la colusión con Rusia para inmiscuirse en las elecciones de los Estados Unidos, en donde él sale victorioso. Y es precisamente este último punto el que impugna el republicano Rand Paul, quien se presenta como conservador y libertario al considerar que este juicio inconstitucional, ya que el magnate republicano ya no está en el cargo. Y es parte de la argucia que les he venido comentando a través de estos espacios que tenemos en Central FM Equilibrio. El proceso de impeachment busca el desafuero. Vamos, sí es un juicio político como nombre, como tal, pero la finalidad que lleva el impeachment es la destitución
Entonces ya no está en posesión, ya no tiene fuero constitucional, ya no tiene caso llevarlo por este lado, pero lo que sí se está haciendo es desgastando el recurso para que entonces, una vez desgastado, él pueda decir, ya no me pueden volver a juzgar porque esto ya se juzgó, se considera cosa juzgada y no va a llegar a los tribunales judiciales. En una moción para que los senadores se pronunciaran abiertamente, este senador republicano Rand Paul plantea este punto de la sesión, lo que lo obligó a votar a favor o en contra de bloquear el proceso. De 45 de los 50 senadores republicanos apoyaron esta iniciativa, incluyendo al poderoso senador veterano de los republicanos que se llama Mitch McConnell, quien aún no descarta el condenar al presidente. Para Paul, este resultado significa que este juicio nace muerto, dado que la condena a Trump requeriría una mayoría de los senadores, requeriría por lo menos 2/3 del Senado, y estos 17, lo que significaría 17 votos de los republicanos más los 50 votos. Entonces, con esta votación sobre esta moción que pone Rand Paul sobre la mesa, en donde tienes 45 de 50 que votan en contra, nada más te deja 5. Por lo tanto, te faltan 12 republicanos para poder tener 12 más 50 y tener 2/3 y poder pasar y proceder en contra de este juicio político del presidente. No se han enfatizado todavía que esta votación tenga este prejuicio de su decisión final de condenar o no al presidente Donald Trump. Evidencia pues todavía la fuerza que tiene Donald Trump dentro del Partido Republicano, que no sabemos qué tan dañina pudiera llegar a ser para ellos. Solo 5 republicanos votaron en contra de la moción, que fueron Mitt Romney, Susan Collins, Louis Murkowski, Ben Sasse y Pat Toomey. Tras el rechazo de la moción, los senadores votaron las reglas para la organización del juicio, una resolución que fue aprobada con 83 votos de favor y 17 en contra. Una imagen poco común la que estamos viendo en la Cámara Alta. 100 senadores estaban presentes para juramentar sus funciones como jurados. Los demócratas, Patrick Leahy, presidirá el juicio en su calidad de presidente pro tempore del Senado, título tradicionalmente ostentaba el miembro de mayor edad de la mayoría. Sin embargo, este miembro de mayor edad de la mayoría ahora tuvo que ser hospitalizado y se tendrá que excusar de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué ha dejado como saldo? Ha dejado como saldo este asalto al Capitolio 135 detenidos, 400 personas que han sido identificadas y todavía varios procesos abiertos. Procesos abiertos judiciales que no pasarán por lo que está pasando el presidente Donald Trump si es que se lleva a juicio este impeachment del presidente de los Estados Unidos. Y justo lo que le decía, ¿no? El senador demócrata Patrick Leahy, que era el senador de mayor edad en la Cámara de Senadores, pues ha tenido que ser hospitalizado, de acuerdo con varios medios de comunicación en los Estados Unidos. El presidente pro tempore del Senado tiene 80 años, fue trasladado a un hospital local y está bajo observación. Uno pensaría que hubiera sido Mitch McConnell, que Mitch McConnell está también ya en sus 70 altos, pero no. El veterano del Senado es este hombre de 80 que fue trasladado a un hospital y está bajo observación médica después de manifestar que no se sentía bien tras supervisar la juramentación de los senadores en el juicio del martes temprano. Por lo tanto, pues no podrá estar el senador Leahy, que después de llegar a su oficina dijo, ¿saben qué? No me siento bien y me voy a ir mejor a un hospital. En otros temas importantes para la comunidad latina que nos esté escuchando, un juez de Texas bloquea las primeras medidas de Joe Biden en contra de las deportaciones en Estados Unidos. Una de las cosas más importantes que ha puesto Joe Biden ya como presidente en funciones acerca de la reforma migratoria que está proponiendo era el ya no deportar gente por lo menos los primeros 100 días de su gobierno. Un juez federal de Estados Unidos prohíbe este martes que el gobierno del presidente Joe Biden implementara esta suspensión por 100 días de las deportaciones, una prioridad que era considerada clave para la agenda del mandatario demócrata sobre temas de inmigración. Y fue el juez de distrito Drew Tipton que emite un interdicto
temporal, o sea, una invalidación temporal solicitada por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes en contra de un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, el DHS por sus siglas en inglés, que ordena a las agencias de inmigración que pausaran la mayoría de las deportaciones. Tipton aseguró que el gobierno de Biden no había logrado proporcionar ninguna justificación que fuese concreta y razonable para detener durante 100 días las deportaciones de inmigrantes. La orden representa una victoria, sin lugar a dudas, para líderes republicanos en Texas, quienes a menudo entablaron demandas para entorpecer los programas promulgados por también su predecesor en la presidencia, Barack Obama. También mostró que varios gobiernos estatales y grupos a favor de la inmigración, liderados por los demócratas, lucharon en los tribunales contra el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por asuntos relacionados también por temas de inmigración y justamente una campaña de inmigración bastante importante que emprende el presidente Donald Trump y por la cual fue fuertemente acusado. En otros temas, Joe Biden anuncia la compra de 200 millones de dosis adicionales de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna. El gobierno, y en México emocionados porque compramos 25. El gobierno de Estados Unidos comprará 200 millones de dosis adicionales de las vacunas contra el COVID a los laboratorios norteamericanos Pfizer y Moderna para acelerar el lento proceso de vacunación del país. De esta manera tendrá suficientes para inocular a 300 millones de personas para el fin del verano boreal, según informa en rueda de prensa el presidente Joe Biden. La mitad se adquirirá a Pfizer y otros 100 millones a Moderna. Las dos empresas han sido aprobadas por las autoridades sanitarias hasta este momento. Biden ordenó a su coordinador de respuesta del COVID-19 que trabajara con el Departamento de Salubridad para aumentar el suministro de vacunas para el pueblo estadounidense. La administración de Biden-Harris está trabajando para comprar 100 millones de dosis adicionales cada una de las dos vacunas autorizadas por la FDA, o sea, de Pfizer y Moderna. Esto aumenta ya el pedimento total de vacunas de Estados Unidos en un 50% de 400 a 600 millones, que se espera que con estas dosis adicionales que se entreguen en verano se pueda poder inocular a toda la población, por lo menos a la gran mayoría, y llegar así a la famosa inmunización de rebaño. 600 millones de vacunas a 2 dosis son 300 millones de personas, 320 millones de habitantes en los Estados Unidos. Se cumple perfectamente bien el requerimiento para poderlo hacer así. Esto es lo más importante de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Espero haya quedado bien y usted tenga un fabuloso día y lo que resta de la semana. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre de Pedro Ferriz de Con le doy las gracias.